Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Rafael, gracias por su tiempo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Todo muy bien aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hoy en este segmento Caminando con Jesús voy a continuar con otra parábola de Jesús a su iglesia, que se llama la parábola de la red. Y es lo que vamos a el tema de hoy. La voy a desarrollar. Es una parábola sencilla, corta, pero suficiente para meditarla en este día. Bueno, iniciamos entonces, Rafael. Bueno, pues hemos estado viendo las parábolas de Jesucristo a su iglesia en los segmentos más recientes en este horario. Y hoy voy a hablar de esta parábola de la red que está en Mateo 13. Y para dar un contexto del momento en que Jesús enseñó o dijo esta parábola, el lugar es una casa. Jesús acababa de despedir a la multitud que le seguía ahí en la playa y van a una casa donde Jesús está con sus discípulos. Así es que los oyentes de esta parábola de la red son exclusivamente discípulos de Jesús. No es la multitud a la que se estaba dirigiendo momentos antes. Y la narra Jesús dándoles una enseñanza a aquellos que estaba discipulando, que le seguían. La parábola es sencilla, como les decía, es corta, pero es una explicación muy profunda de la explicación de los últimos tiempos, cómo compara Jesucristo los últimos tiempos con esta narración y lo que va a suceder al fin del siglo, los hechos que se van a dar cuando Jesús regrese nuevamente a reinar a esta tierra. La porción de la escritura que voy a leer está en Mateo capítulo 13, del versículo 47 al 50. Voy a dar lectura para dar el contexto de la parábola. Mateo 13:47. Jesús comienza diciendo, como comienza con muchas otras parábolas, dice: el reino de los cielos puede compararse también a una red lanzada al mar que se llena de toda clase de peces. Y la verdad que en lo particular esto es lo que me asombra de Jesucristo. ¿Cómo puede dejarnos ver el reino de los cielos con explicaciones tan sencillas, tan cotidianas? Jesús les habla a sus discípulos de la actividad de la pesca, una actividad en la que los discípulos estaban totalmente habituados porque era su oficio. Así es que era muy fácil que le entendieran a Jesús la comparación que estaba haciendo, porque eran pescadores, porque sabían lo que era echar la red al mar y sacarla con los peces. Y esa es la maravilla de las parábolas de Jesucristo: hacernos ver realidades eternas con narraciones cotidianas sencillas. Y dice así: entonces el reino de los cielos puede compararse a una red lanzada al mar que se llena de toda clase de peces. O sea, la red toma pues lo que está en ese momento en el lugar donde fue echada y no discrimina un tipo de pez u otro, sino que recoge todo lo que está ahí en ese momento, toda clase de peces, como dice esta narración. Versículo 48 de Mateo 13 dice: cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y se sientan a seleccionarlos. Ponen los peces buenos en cestos y desechan los peces malos. Es decir, Jesucristo continúa comparando la actividad, el oficio de sus discípulos que bien conocían, con la enseñanza que quiere dar a través de esta parábola. Y es una actividad que dominan los discípulos. Dice: cuando la red está llena, pues los pescadores la arrastran a la orilla, se sientan, seleccionan los peces buenos, los que van a consumir, los que van a vender, los ponen en cestos, y los peces malos pues los desechan. De hecho, los avientan nuevamente al mar o les dan otro uso, pero no los llevan en las cestas para darles un uso alimentario o de venta. Y dice el versículo 49:
Así va a suceder en el fin del mundo, cuando los ángeles salgan a separar los malos de los buenos. Y aquí Jesús ya comienza entonces a aplicar esa actividad de pesca, donde se separan peces buenos y malos, empieza a dar una aplicación de lo que va a acontecer en el fin del mundo. Dice, cuando llegue el fin del mundo, los ángeles de Dios van a separar los malos de los buenos. O sea, va a haber un juicio, nos deja ver la parábola, va a haber, no van a estar juntos los buenos y los malos, sino que cada uno tiene un destino ya definido para aquel a quien se encuentren estas características de bueno o malo. Y dice el versículo 50, y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Es decir, solo detalla con mucha precisión y mucho dramatismo e impacto el fin de los peces malos o de los hombres malos. Dice, arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. O alguna otra versión dice, donde será el lloro y crujir de dientes. Esta parábola sencilla, corta, tiene una lección espiritual profunda, porque nos está hablando de los acontecimientos de los tiempos finales en el mundo, de la historia de Dios con el hombre. Nos está dejando ver, nos está abriendo una ventana espiritual para ver qué es lo que va a acontecer en esos tiempos y cuáles son los destinos de los tipos de personas que nos menciona la parábola, los buenos y los malos. Entendiendo como buenos todos aquellos que hacen la voluntad de Dios y los malos aquellos que dan rienda suelta a sus propios deseos y gustos. La parábola nos instruye entonces acerca de lo que va a acontecer de la primera vez que Jesús vino a esta tierra para redimirnos del pecado, a la segunda vez que Jesús va a regresar, el fin del presente siglo, como se le llama a ese periodo de tiempo, el tiempo que transcurre entre que Jesús vino, fue crucificado, nos reconcilió con Dios y pagó por nuestro pecado, y el regreso de Jesús a esta tierra para su reino milenial. Ese es el presente siglo, digamos, el periodo de tiempo espiritual que nos habla la Escritura. Nos instruye acerca de lo que va a acontecer y tal vez con términos muy sencillos, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y nos deja ver que no todos los peces del mar o no todos los habitantes de esta tierra van a tener un destino con Dios, los buenos, sino que va a haber muchos que tienen un destino impresionante, tremendo, malo. Y es algo que Jesús enseña para que sus discípulos en ese momento vean el mensaje específico que Él les quiere dar. No les está dando una tarea de separar buenos y malos a los discípulos, sino les está instruyendo para que sean pescadores de hombres, para que avienten la red sin importar qué tipo de peces atrape esa red. El énfasis de la parábola entonces es enseñar a sus discípulos la extensión o predicación del evangelio, que es ejemplificado con esa red que se lanza al mar y saca pescados. Al final de los tiempos, dice la parábola, pues son los ángeles los que va a mandar Jesús para apartar los justos y los malos. En esta parábola tan sencilla, ¿cuáles son los elementos significativos que debemos de tomar en cuenta? Como decía yo, una red que es echada al mar y esa red representa la predicación del evangelio en el mundo. A veces así se ejemplifica en los sermones. Tú avienta la red cuando se dice predica la palabra y esa red va a atrapar corazones buenos y corazones no tan convencidos, pero la predicación del evangelio hay que hacerla sin ningún prejuicio del tipo de peces o de hombres que atrape la red. El mar, a donde es echada la red, bíblicamente representa al mundo. Hay varias referencias al mar, pero en este lenguaje parabólico
El mar representa la humanidad, los pueblos, razas, naciones y culturas de la tierra, en donde el evangelio es predicado. Entonces tenemos una red que es el evangelio, que se avienta al mar, al mundo, a los pueblos, culturas, a toda la tierra donde es predicado. Tenemos a los pescadores, que son los discípulos a los que Jesús está dirigiendo con esta parábola, pero también todos los creyentes que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, porque quienes hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues también tenemos ese mandamiento de extender, de llevar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Así es que los pescadores son los creyentes o discípulos de Jesús que predican el evangelio, que son los que avientan la red al mar. Los peces representan a todo tipo de personas que habitan en este mundo, sean peces buenos, sean peces malos, pero en general, por dar una clasificación general, pues son como 3 tipos de peces que podemos visualizar en la parábola. Hay unos peces que no entran a la red porque cuando la red se lanza, pues solamente cubre un área del mar tan extenso. Cuando se da un mensaje, cuando se predica el evangelio, va dirigido a un segmento específico y son a esos peces a los que la red atrapa. Así es que hay muchos otros peces fuera de la red, en ese gran mar, que en ese momento pues no están, no les está llegando el mensaje del evangelio, pues por diferentes motivos, pero nos vamos a enfocar a los que sí llega la red del evangelio de ese momento. A los que se les avienta la red y son capturados, ahí podemos hablar de 2 tipos de peces, ¿no? Aquellos a los que atrapa la red, que se les predica el evangelio, pero que no son sinceros o no están convencidos de seguir a Jesucristo. Y otro tipo de peces es a los que se lanza la red, los atrapa, se les predica el evangelio y entregan su vida a Jesucristo. Esos son los que entregan su vida a Jesucristo, los que forman la iglesia de Jesús, la iglesia verdadera. Y eso va a suceder vez tras vez que el evangelio se predique. De los que reciben y son atrapados en la red, unos van a aceptar, otros no van a aceptar. Pero lo que Jesús enseña a sus discípulos no es que se preocupen por los que aceptan o no, sino que les hace énfasis en que ellos son los pescadores, los que deben de lanzar la red. ¿Quiénes son los que separan a los peces que fueron pescados en las cestas? Como les decía, en la lectura que di a la palabra, son los ángeles de Dios, los que al final de los tiempos van a separar a los buenos y a los malos. De todos los que se les haya predicado el evangelio, las buenas nuevas, lo que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad, los ángeles son los que van a, siguiendo las órdenes divinas, pues harán esa clasificación. Porque esa clasificación no es de una capacidad humana de decir qué es lo bueno y lo malo según Dios, porque pues engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no tenemos esa capacidad para juzgar en el bueno y el malo, pero estos seres divinos, por órdenes divinas, por órdenes del Creador, son los que harán la clasificación de esos hombres justos o esos hombres malvados. Ellos es a quienes corresponde hacer la clasificación. Y creo que aquí es importante resaltarlo, porque a veces podemos tener un juicio acerca de si una persona es buena o mala, pero en realidad como humanos no tenemos esa capacidad de juicio. Tenemos la referencia de la palabra de Dios como un filtro para poder discernir entre la verdad y la mentira, pero en realidad para ver el corazón, ese solo lo ve Dios. Y serán por eso tarea de los ángeles hacer esa separación. ¿Qué significa la red llena que es llevada a la orilla? Pues significa el fin del tiempo. Significa que termina la pesca, termina la predicación del evangelio con la gente a la que le fue predicada y esa red se lleva a la orilla. Es el fin del presente siglo o de la presente era, donde se va a hacer esa clasificación.
¿Qué representan las cestas donde son echados los pescados buenos? Bueno, pues las cestas representan el cielo o los lugares celestiales donde van a ser recogidos los justos y verdaderos, los que creyeron en Jesús, los que entregaron su vida a Él, los que creen en el único Dios verdadero y además de todo esto, le obedecen y viven la verdad que Él les ha dado a conocer. Los peces malos pues son echados. ¿Qué significa ser echado, echar fuera? Pues separarlos de los peces que sí son justos, apartar a los que son malos, injustos, para el juicio. Como dice el último versículo que leímos, para ser echados al horno de fuego en el lloro y crujir de dientes. Y todos estos elementos, pues se le han dado a esta parábola, que por cierto Jesús no la explicó. Jesús la enseñó, pero no la explicó. De las parábolas a su iglesia, Jesús solamente enseñó y explicó dos: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Les dio la explicación a sus discípulos porque ellos se lo pidieron: oye, explícanos qué quiere decir. Pero salvo esas dos parábolas que Jesús enseñó y explicó, ninguna otra parábola Jesús volvió a explicar, solamente a enseñar. ¿Por qué? Pues porque ya les había enseñado a los discípulos la manera de interpretar, de discernir las verdades del cielo a través de estas historias. Entonces, pues no le explicó a los discípulos, pero todo esto lo podemos saber hoy en día por la revelación que Dios ha dado a todos los que le siguen, por la gente que ha estudiado la Biblia, por lo que Dios nos revela a través de lo que leemos, porque hay otros pasajes de la Biblia donde estos elementos de la parábola, el mar, el mundo, el bueno, el malo, también son explicados. Así es que por eso podemos hablar esta interpretación de la parábola de la red. Y pues su principal componente, algo que nos resalta, es que vamos a estar juntos, así como en la parábola del trigo y la cizaña, donde estaban juntos el verdadero trigo y la hierba mala, la cizaña, pero que tenían que convivir un tiempo, ya que si se quitaba la cizaña se podía perjudicar al trigo. Pues así esta parábola de la red nos habla de que dentro de esa red que se echó al mar y sacó pescados, va a haber peces buenos y peces malos que van a estar juntos hasta el momento en que se haga esa clasificación. Y bueno, pues roguemos a Dios para que nosotros podamos ser esos peces buenos, útiles, los que Dios quiere para que estén con Él en su reinado. Y van a estar juntos peces buenos y peces malos hasta el día del juicio, donde se clasifiquen. Unos tienen un destino y otros tienen otro destino. Ambos destinos son eternos, pero en diferentes condiciones. Pasar una eternidad con Dios en los lugares celestiales y pasar una eternidad en el lloro y crujir de dientes en el fuego. Y pues es toda la explicación que nos va dando la parábola, más o menos como lo he explicado. ¿Y por qué podemos saber que Jesús se refería a sus discípulos como pescadores con esta parábola? ¿Por qué les contó esta parábola de pescadores a los discípulos, que varios de ellos eran pescadores? Bueno, porque también el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y versículos 8 al 10, nos habla lo que Jesús enseña a sus discípulos. En muchas otras interacciones que tuvo con ellos, Jesús participa con ellos en una pesca milagrosa, cuando los discípulos no han pescado nada en toda la noche, y Jesús dice: vuelvan a subir y avienten la red. Y los discípulos dicen: pero ¿cómo? Si no hemos tenido pesca toda la noche, ¿cómo vamos a volver a hacer eso? Si ya vimos que no hay pescados. Pero en ese momento que obedecieron a Jesús, pues tuvieron una pesca que prácticamente rompían las redes. Y Simón Pedro, al ver este milagro de esa pesca milagrosa, cae de rodillas ante Jesús, Lucas 5:8,
y le dice, reconoce en él al Hijo de Dios, le dijo, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y pues se dio cuenta que tenía a Dios delante de él, el temor en ese sentido lo invadió, y también todos sus demás compañeros estaban asombrados de la gran cantidad de peces que habían capturado por órdenes de Jesús. Estaban ahí, dice lo mismo le ocurría a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca, pero Jesús les dice algo clave que tiene que ver con la parábola de la red del día de hoy. Jesús les dijo a Simón Pedro, le dijo, no tengas miedo, porque desde ahora yo los haré pescadores de hombres. Jesús lo dijo claramente, directamente a sus discípulos, que los iba a hacer pescadores de hombres, y con ese sentido es que Jesús les enseña lo que va a acontecer al fin del tiempo a sus discípulos, que ya no iban a ser pescadores de peces, sino de pescados, y por eso podemos hacer las equivalencias de que ya no pescan peces, sino pescan hombres. O sea que los discípulos de Jesús y todo creyente, pues de alguna manera cuando extendemos el evangelio es lo que estamos haciendo, siendo pescadores de hombres, dejando los discípulos a los que Jesús llamó sus antiguas profesiones de pescador para seguir siendo pescadores, pero ahora de hombres. Y bueno, pues el evangelio tiene que ser predicado, como dijo Jesús, a toda criatura en todo el mundo, así es que la red va a ser echada a lo largo del mar, a toda la humanidad, en los habitantes de todas partes del mundo, y las buenas noticias del Evangelio, pues son luz a las personas que viven sin Jesucristo en su corazón, que no han entendido quién es el Dios verdadero, pero cuando se les anuncian las buenas noticias, se les cuenta el sacrificio de Jesús, Dios hecho hombre con nosotros, cómo venció a la muerte, cómo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y va a regresar por su iglesia. Cuando se dice el Evangelio a todas aquellas personas que no tienen a Dios en su vida, que viven sin esperanza, que viven en la oscuridad, pues prácticamente se cumple lo que decía el profeta Isaías acerca del pueblo de Israel, se cumple en cada creyente que predica el Evangelio, y la luz llega a los pueblos o a las personas que son expuestas a las buenas noticias. Isaías 60, a partir del versículo 1 al 5, dice, álzate radiante que llega tu luz y la gloria del Señor clarea sobre ti. Qué lenguaje tan poético para exhortar y decirle a la gente que está en oscuridad que Dios le está hablando a su vida. Dice, álzate radiante, que llega tu luz y la gloria del Señor clarea sobre ti. Dice, mira, la tiniebla que cubre la tierra, los negros nubarrones se ciernen sobre los pueblos, mas sobre ti clarea la luz del Señor, su gloria se dejará ver sobre ti. O sea que este mundo puede estar lleno de tribulaciones, de pecado y de afanes, pero la luz del Señor se deja ver sobre sus hijos. La luz del Señor clarea sobre sus pueblos. Dice, los pueblos caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu alborada. Alza en torno tus ojos y mira, todos vienen y se unen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas los traen en brazos. Entonces lo verás radiante, tu corazón se ensanchará maravillado, pues volcarán sobre ti las riquezas del mar, te traerán el patrimonio de los pueblos. Y utilizando al mar para hablar de lo que contiene, que en esta parábola son los peces, los hombres, dice, las riquezas del mar se volcarán sobre ti, y nos habla de esa gran luz que trae esperanza a las naciones, pero también podemos aplicarlo a este evangelio que trae esperanza a las personas, la luz del Señor, y nos habla el gozo y la alegría que se da cuando la gente, cuando es anunciado la victoria de nuestro Dios sobre el enemigo y sobre la muerte. Y
¿Cuál es la conclusión, la enseñanza para nosotros, quienes somos creyentes hoy en día? Bueno, pues echar la red, evangelizar, seguir hablándole. El evangelio va a terminar hasta el tiempo, hasta el fin del siglo que señaló Jesús. Y mientras tanto, nosotros debemos estar hablando a toda la gente que lo necesita, que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, de saber su obra, lo que Él hizo por nosotros. Pues nuestro trabajo será estar echando la red, estar predicando el evangelio. No estar enjuiciando si alguien es bueno o malo, no, estar aventando la red, anunciando las buenas nuevas, porque lo demás será trabajo de Dios y de sus ángeles. Así es que no nos preocupemos por el contenido de las redes, si son peces buenos o malos. No nos preocupemos por el tamaño de los peces, si son grandes o chicos, si son de una especie u otra. No es nuestra responsabilidad. Únicamente nos corresponde aventar la red y sacar los peces. Es decir, llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos instruye. Como lo dijo en Mateo 28, del 18 al 19. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que el mandamiento de Jesús para nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él, que nos hemos rendido a sus pies, es muy claro. Vayan y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es nuestro enfoque. No es separar peces, no es llevar a cabo actividades que le incumben a nuestro Dios y a los seres celestiales que le sirven. Nosotros, pues siempre debemos dar como ese testimonio de lo que es Jesús en nuestra vida. Y mientras los peces estén en la red, pues ahí habitarán juntos, pero llegará el momento en que pues sí serán separados, como ya lo vimos. No nos preocupemos, no juzguemos en la propia iglesia quienes nos parezcan buenos o malos. Vamos a estar juntos hasta el momento en que sea pues el juicio, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad para juzgar en ese sentido. Y pues básicamente son el mensaje de esta parábola, una red llena de peces. Como Jesús mismo dijo también, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, va a haber un filtro. La red va a estar llena, como a todos los que se les predicó el evangelio, a todos los que fueron llamados, pero muchos son llamados y pocos son los escogidos, y eso solo le corresponde a Dios determinarlo. Así es que les agradezco su atención. Muchas gracias por dar seguimiento a este segmento, en donde me he enfocado en estas últimas sesiones a las parábolas de Jesucristo, y prácticamente es lo que vamos a terminar viendo en las sesiones restantes de este año, más parábolas. Y espero que haya hablado Dios a tu vida y que tengas una aplicación práctica de lo que hoy vimos. Muchas gracias y buenas tardes. Que Dios les bendiga.